Me gozaba en el Señor, no sé si está por ahí la pastora Nancy. Digo, ¿ya predicó la pastora? ¿Qué me dejó para mí? Gloria a Dios, porque cuando el Espíritu Santo quiere hablar de algo puntual, Él hace como quiere. ¿Cuántos dicen amén? Cerra tus ojos ahí donde está. Vamos a orar para ir al mensaje, a la palabra de esta mañana. Espíritu Santo, tú eres lo más importante, Señor. Tu palabra dice que todo viene de ti, todo viene de ti. Si algo tenemos, Señor, hoy, sea una familia, un matrimonio, hijos, trabajo, cosas materiales, cosas que no son materiales, que no se ven, pero son tan importantes como el amor, como el cariño, como el abrazo, como alguien que nos escuche, Señor. Todo viene de ti y todo tiene que volver a ti, Señor. En esta mañana queremos predisponer el corazón. Ora al Señor ahí, decirle, Señor, prepara mi corazón. Prepara mi espíritu, Señor. Prepara mi mente, Señor. Porque vamos a hablar nada más y nada menos que de tu viva y eficaz palabra, Señor. Y aquí soy el primero que levanta la mano, Señor, para decirte, yo te necesito, Señor. Necesito escuchar palabra de Dios. Necesito que avives fe en mi corazón. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y en esta mañana como iglesia predisponemos, Señor, nuestro corazón, nuestra mente, nuestros sentidos. Líbranos de toda distracción. Señor, atamos y echamos fuera de este lugar todo espíritu ajeno al reino de los cielos, que quiera traer tropiezo, duda, miedo, porque tu palabra viene a traer libertad, porque tu palabra rompe cadenas, porque tu palabra cambia realidades, tu palabra tiene el poder para hacer a alguien nuevo, tu palabra hace las cosas nuevas, tu palabra quita la tristeza y trae alegría, tu palabra quita la depresión y trae un gozo incalculable. Tu palabra es la que rompe todo argumento, la que rompe toda fortaleza que se levanta en contra de que conozcamos a Cristo de una manera más profunda. Tu palabra me muestra el amor perfecto de un Padre Celestial que hace que huya el temor de nuestras vidas. Es tu palabra la que venimos a escuchar, Señor. Por eso me niego a mí mismo, que no seas mis palabras, Señor, que sea tu palabra edificando a tu hermosa y bella iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Renová ese aplauso para Dios. Gracias por los panuelitos, ya me conocen. Vamos a ir al mensaje. El título en esta mañana es Modo Fe. Decirle al que tenés a tu lado, modo fe. Tenés que estar en modo fe, Mateo. ¿Cuántos alguna vez cometimos el error de poner el celular en modo avión? Algunos vivimos allá volando, ¿no? Pero ¿cuántas veces quizá sin querer queriendo, salvo aquellos que tienen el privilegio de volar, ¿no? Pero a veces el celular tiene distintos modos y uno de los modos es ponerlo en modo avión. El problema es que cuando pones el celular en el modo equivocado, pasan cosas equivocadas. Perdés la conexión con lo que realmente tenés que estar conectado. Y es por eso que puse este título en esta mañana, estar en modo fe. Porque somos creados para estar en modo fe. Y a veces sin darnos cuenta, porque es sin darnos cuenta, salimos del modo fe. Y entramos en modo duda, en modo temor, en modo miedo. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque en esta mañana vamos a ver lo que la palabra de Dios nos enseña sobre la fe. Por eso decía que nuestra pastora Nancy prácticamente ya predicó por todo lo que el Señor puso en su corazón. Así de hermoso es el Espíritu Santo. Pero este es el título, modo fe. Así que hacele algo que tenés a tu lado, así cambiale un botoncito, ponete en modo fe. ¿Sí? Dios te va a bendecir.
Y te animo a que abras tu Biblia, que enciendas tu Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículo 33. En la versión Reina Valera, y creo que varios se van a poner contentos porque estoy usando esta versión. Amén, dice. ¿Cuántos dicen amén a Reina y Valera? Ah, hay un fan ahí. Dice así. Si lo encontraste, decime amén. Si no, tenemos una hermosa pantalla. Mateo 6:33 dice, ayúdame a leer porque es bastante conocido este versículo. A la 1, a las 2, a las 3 dice, mas buscad. ¿Y qué va a pasar? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué cosas? Es la pregunta. Si usted lee en su casa, va a ver que habla de un montón de cosas. Mateo capítulo 6 es uno de los capítulos más hermosos de la Biblia. Porque ahí está el Padre Nuestro, Jesucristo habla de la oración, Jesucristo habla de las necesidades que tenemos. Pero acá, específicamente cuando está terminando, porque este es prácticamente el último versículo, el anteúltimo del capítulo 6 de Mateo, está hablando de las necesidades diarias que todos tenemos. Todos los que estamos acá tenemos necesidades diarias. Y la palabra de Dios habla de la comida, de la bebida, de la vestimenta, del sustento. Básicamente el principio de Mateo 6 es las necesidades diarias que todos tenemos. Y Jesucristo habla sobre eso. Y hay un versículo hermoso que dice que no nos afanemos, no nos preocupemos por lo que vamos a comer, por lo que vamos a beber o por lo que vamos a vestir. Porque cada día tiene su propio afán, su propio mal. Pero dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las necesidades diarias que tengas en la vida, Dios te las va a proveer. Y da ejemplos, ¿se acuerdan? Dice, no te preocupes por lo que vas a comer. Dice, ¿acaso Dios no alimenta las aves del cielo? Dice, no te preocupes por lo que vas a vestir. Dice, ni las hierbas, dice, los lirios del campo, que es una hierba que hoy está y mañana es quemada. Dice que ni toda la gloria que se vestía Salomón, Dios viste así a los lirios del campo. ¿Acaso, dice Jesús, vos no sos más importante que una hierba que hoy está y mañana no? Dios dice, ¿acaso vos no sos más importante que los pajaritos? Estoy parafraseando. Ahora, modo fe, se trata de buscar a Dios. Se trata de poner a Dios en primer lugar. La fe para nosotros los cristianos es el lenguaje del reino de Dios. En el reino de Dios se habla el lenguaje de la fe. Ahora, es muy fácil identificar cuando no estamos modo fe, cuando tengo apagado el modo fe, cuando me voy del lenguaje del reino de Dios. ¿Cuándo pasa eso? Cuando tu primera opción no es Dios. Cuando hay una crisis económica y lo primero que hago en vez de orar es pedir prestado dinero. Cuando tenemos una crisis en la salud y viene enfermedad a nuestra vida y nuestra primera opción no es buscar a Dios. Cuando estamos tristes y nuestra primera opción no es orar a Dios, no es buscar a Dios, no es derramar nuestra tristeza como el salmista a Dios, sino buscar otras conexiones en personas, en alternativas, en situaciones, en las cosas que ofrece este mundo. Modo fe, se trata de poner a Dios en primer lugar sobre todas las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo me doy cuenta cuando no estoy en modo fe? Es cuando Dios no es mi primera opción. Cuando estoy enojado, ¿cuántos se enojan? Yo me enojo a veces. ¿Saben que no está mal? Levante su mano tranquilo, no pasa nada. ¿Saben que no está mal enojarse? Enojarse no es pecado. La Biblia lo enseña. Pecado se hace cuando yo dejo pasar
el sol, es decir, termino el día así y no soy libre de ese enojo, ahí se vuelve pecado. La Biblia lo aclara. No se vuelva, ¿cómo dice? No se ponga, sobre vuestro. En otras palabras, en la práctica, arregla tus problemas diariamente. Cuando estás enojado, ¿cuál es tu primera opción? Cuando tenemos abundancia, cuando tienes abundancia, ¿cuál es tu primera opción? ¿Es ser generoso? ¿Es dar? ¿Es bendecir? Cuando estás alegre, ¿cuál es tu primera opción? ¿Es dar cánticos de alabanza a Dios? Modo fe es busco primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadido. Punto número 1 de este mensaje es primero Dios. ¿Puedes decirle eso al que tenés a tu lado? Primero está Dios. Ahora, ¿por qué le damos tanta importancia a la familia? Porque la tiene, no se asuste. ¿Por qué le damos tanta importancia al trabajo? Porque lo tiene. ¿Por qué le damos tanta importancia a las amistades? Porque la tiene. ¿Por qué le damos tanta importancia al estudio? Porque lo tiene. ¿Por qué le damos tanta importancia a descansar bien? Porque la tiene. ¿Por qué le damos tanta importancia a la comida? ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque la tiene. Ahora, ¿por qué le damos tanta importancia a Dios? Porque no hay nada más importante que Él. Primero Dios. Escucha esto. Todo es importante en esta vida, pero nada es más importante que Dios. Lo podemos decir junto ahí, la imagen nos acompaña. Todo es más importante, todo es importante en esta vida, pero nada. Mateo 6:33 de nuevo, mas buscad primeramente, primero Dios. La pregunta es, ¿Dios está siendo tu primera opción? En la semana, en el lunes, en el martes, cuando tenés tus problemas, tus dificultades, tus enojos, tus situaciones, Dios es lo primero. ¿Tu primera opción es Dios? ¿O estamos recurriendo a otras conexiones, a otros modos y no estamos en modo fe? Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Que Dios esté primero es que ocupe el primer lugar en mi vida, en tu vida. Poner primero a Dios es que Dios ocupe el trono de tu corazón. Y para eso tiene que pasar algo. Yo tengo que renunciar a mi reinado para dárselo a Dios. Yo tengo que salirme de ese lugar. No es a mi manera, no es a mi fuerza, no es mis decisiones. Yo tengo que darle el reinado de mi vida a Dios. En la práctica, ¿qué sería? Dios, decime qué hago con el dinero que me das. Dios, decime qué hago con la esposa que me diste. Dios, decime cómo hago con los hijos que me diste. Dios, decime cómo hago en el trabajo. Señor, decime cómo hago hoy, cómo hago mañana. Tú eres mi rey. Yo renuncio al reinado de mi vida para darte lugar a vos, para vivir una aventura extraordinaria, tenga o no tenga. Yo quiero que vos seas lo primero. Ahora, para que Dios ocupe el reinado de tu corazón, tenés que buscar algo. Decirle al que tenés a tu lado, tenés que buscar algo. ¿Qué tenés que buscar? Su reino y... Vamos de nuevo, su y su justicia. Gloria a Dios. Como dije, buscar su reino es reconocer que hay un rey. Y ese rey no soy yo, no es Agustín. Ese rey, bendito rey, se llama Jesús. Entonces estar en modo fe, primero es poner a Dios.
Es renunciar a mis deseos, a mis anhelos, a mis gustos, porque Dios me lo va a añadir a su tiempo. Y busco su reino, busco la salvación, busco su justicia, busco ser justo, busco el camino de la fe, busco estar en modo fe día a día, a pesar de lo que pase en mi entorno. Porque no depende de mí, depende de Él. Yo tengo fuerzas o no tengo fuerzas, las fuerzas vienen de Él. ¿Cuántos dicen amén? Escucha eso. Y esto es así, lo dice la palabra. Ocúpate de las cosas de Dios y Él se ocupará de tus cosas. Decíselo al que tenés a tu lado. Mateo, ocúpate de las cosas de Dios y Él se ocupará de tus cosas. Entonces dijimos, para estar en modo fe, lo primero es, valga la redundancia, poner primero a Dios. Punto número 2 es alinear mi fe. ¿Pueden decir conmigo eso? Alinear mi fe. ¿De qué se trata esto, Agustín? Cuando yo logro poner en primer lugar, darle lugar de preeminencia a Dios, automáticamente pasa algo, pero tengo que seguir tomando decisiones, que se empieza a alinear mi fe, se empieza a poner mi vida en todas las áreas en modo fe. ¿Cómo? Escuchá lo que pasa. Jesús dijo, cuando nos habla de la fe y dice en los evangelios, ¿por qué son hombres de poca fe? Lo dice 3 veces y vamos a verlo juntos. Y la primera pregunta que quiero hacerte en este punto es la siguiente. ¿Por qué pensás así? De hecho, la hace la palabra del Señor. ¿Por qué pensás así? Mateo 16:8 dice, y entendiendo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Los versículos siguientes dicen, ¿acaso se han olvidado cuando habían panes y peces y se multiplicó todo y sobraron cestas? ¿Por qué pensás así? Alinear tu fe significa cambiar tu mente, cambiar tus pensamientos, empezar a pensar en modo fe. Se trata de decir, quizá hoy no tengo, pero Dios es mi Padre Celestial y Dios me va a proveer. Estar en modo fe es no darle lugar a la duda, al temor. Es decir, Señor, cambia mi mente. Como dice Romanos 12, renueva mis pensamientos, renueva mi mente para que pueda comprender cuán perfecta, agradable y buena es tu voluntad. ¿Por qué pensás así? Le dice Dios a los discípulos. ¿Por qué piensan así? No tengan duda, no tengan miedo, Dios te va a proveer. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor porque esto es así, es verdad. Alinear mi fe se trata de alinear mi mente, mis pensamientos. Que la duda no gobierne mis malos pensamientos, sino que mis pensamientos estén basados en una fuente de fe, que es la palabra de Dios y sus promesas. ¿Por qué pensás así? La segunda vez que Jesús habla de la fe con respecto a esto es, ¿por qué tenés miedo? ¿Por qué tenés miedo? Decile al que tenés a tu lado, ¿por qué tenés miedo? Pero decíselo con amor. ¿Por qué tenés miedo? No lo asusté porque si le decís fuerte le va a dar miedo. Mateo 8:26 dice, Él les dijo, Jesús, ¿por qué teméis? ¿Por qué tenés miedo? Hombres de poca fe. Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza. ¿Por qué tenés miedo? ¿Hay vientos en tu vida? ¿Hay tormentas en tu vida? Modo fe, alinea tu fe. Jesús está en tu barca. Preocúpate por eso, de que estés en la barca adecuada, la que está Jesús. Primero Dios, si pones primero a Dios vas a estar en la barca con Jesús, pero va a haber tormentas. La Biblia no dice que no va a haber problemas, de hecho lo repetimos muchas veces. Jesús dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo no sé cuáles son tus tormentas, qué situaciones estás pasando, económicas, familiares, no lo sé. Pero Jesús sí lo sabe.
y lo sabe de primera mano. Y por eso Él dice, ¿por qué tenés miedo? Jesús no va a dejar que te pase nada. Jesús te cuida. Jesús está a tu lado. Jesús está de tu lado, iglesia. Jesús se va a poner de pie cuando menos lo esperes y va a reprender a los problemas, las dificultades, las luchas, los problemas, y va a haber una grande bonanza. ¿Cuántos dicen amén a eso? Jesús tiene que estar en tu barca. ¿Por qué tienes miedo? Y lo tercero en este punto número 2 de alinear mi fe es el tema de la duda. Y Jesús le dijo, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudas? Decirle con amor, para que ya le dijiste, ¿por qué tienes miedo? Ahora decirle, ¿por qué dudas? Decirle a la Fiore, digo, ¿por qué dudas que te amo? Si yo te amo con todo mi corazón. Es un chiste, ¿no? Mateo 14, 31 dice, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca, ¿por qué? ¿A quién se lo dijo? ¿Alguien se acuerda? A Pedro. ¿Cuándo se lo dijo? Muy bien. Dense un aplauso porque saben más que pueden predicar ustedes. ¿Por qué dudas, hombre de poca fe? Cuando dice hombre, habla de género, no está hablando solamente del hombre. Podemos decir, ¿por qué dudas, mujer de poca fe? Jesús está ahí. Inténtalo, seguilo intentando. Pedro, todos quizás nos podemos burlar, ay, mira, Pedro, te hundiste en el agua, pero ¿quién caminó en el agua, Pedro? Seguilo intentando. Seguí poniendo tu mirada en Jesús, aunque te hayas hundido una y otra vez, seguilo intentando. Seguí peleando por tu matrimonio, seguí peleando por tus hijos, seguí peleando por tu familia, porque vale la pena. Y si te hundís, hay una garantía. ¿Pueden decir conmigo eso? Hay una garantía. ¿Saben lo que hace Jesús? Te tiende la mano y te saca de ahí. Iglesia, Jesús te extiende la mano en esa mañana. Jesús es lo más importante que hay. Jesús no va a dejar que te pase algo malo. Jesús no va a dejar que perezca. Jesús te va a extender la mano y te va a sacar del pozo de donde estés. Solamente ponete en modo fe. No dudes. ¿Alguien me ayuda con los panuelitos que se desarmaron todos? Discúlpeme, pero estoy medio engripado. Vamos a tratar de dar lo mejor igual. Mateo 6, 33 y 34 dice, ¿me ayuda a leer, iglesia? Más buscad. Un poquito más fuerte. ¿Y todas? El 34 dice... Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana, ¿qué trae? Basta cada día su... En el original la palabra afanéis es mirinao, que significa dividir en partes. El afán habla de preocupación, habla de presiones que te generan estrés, ansiedad y tensión. Los problemas del mañana tienen un propósito. ¿Cuál es? Es dividir tu mente, es dividir tu corazón, es dividir el lugar que le has dado a Jesús y que empieces a buscar otras opciones. Por eso Jesús dice, no te afanéis, no dejen que se divida el lugar que me dice. Dame el lugar que me dice. No se lo des a otra persona, a otra situación. No dependas, como decía nuestra pastora Nancy, del gobierno, de la economía, de una persona, de una situación. Seguí dependiendo de Jesús. No te afanes, no te dividas en partes. Dale todo tu corazón a Jesús.
Jesús habla en contra del afán y la ansiedad y te da un mensaje y dice, lo dice en el versículo también del capítulo 6, dice, poné tu mirada en Jesús y vas a ver que hay un Padre, escuche la palabra que usa, un Padre celestial, que sabe qué necesitas y te va a dar tus necesidades diarias. ¿Cuántos dicen amén? Punto número 1 dijimos entonces, primero Dios. Punto número 2, iglesia, dijimos. Vamos de nuevo. Punto número 2. Y punto número 3 y último de este mensaje es obras de fe. ¿Puedes decir conmigo eso? Obras de fe. Hebreos 11:1 dice, vamos a leerlo juntos, dice, ¿es pues la fe? Es pues la fe, la certeza de lo que espero, la convicción de... Personalicémoslo. La convicción de lo que no. ¿Sabe que en el original la idea griega es la siguiente? Está diciendo que hay dos realidades. ¿Puede decir conmigo eso, dos realidades? O sea, hay una realidad que veo y hay una realidad que no veo. Y acá el autor de Hebreos no está dando una definición de la fe. Lo que está dando es la obra de la fe en el corazón del hombre. Hay dos realidades en tu vida, la que ves y la... Eso lo tengo que tener presente. Hay dos realidades en mi vida, la que veo, la que puedo tocar, pero hay una realidad que yo no veo. Y por eso hay que estar en modo fe. ¿Cuál es esa realidad? Es la realidad del reino de Dios. Es la realidad de Dios, que si yo estoy enfermo, hay una realidad. Yo veo que estoy enfermo, pero hay otra realidad que no veo, que puedo ser sano. Es la realidad que mira la fe. Pero yo tengo que estar en modo fe para ver la sanidad. Es la realidad que tengo problemas económicos, eso lo estoy viendo, es real. Saco mi billetera y no tengo, Agustín. Pero hay algo, hay otra realidad que no puedo ver, que es estar en modo fe. Es creer que mi Padre Celestial no va a dejar pasar que no tenga para comer. Dale un aplauso al Señor porque son verdades relevantes. Dios está orando. Fe no es la convicción de la realidad que miro, fe es la convicción de la realidad que no miro. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la fe viene por el oír, de modo, escuche, de modo, por eso le puse fe, de modo fe. De modo que lo que se ve fue hecho. Esa es la esencia del reino de Dios. Dios dijo, sea la luz. No había nada, pero Dios dijo, sea la luz. ¿Y qué pasó? Hubo luz. Dios creó todas las cosas a través de la fe. Ese es nuestro Dios. La fe es el lenguaje del reino de los cielos. Porque dice, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Estar en modo fe es hacer realidad lo que no se ve. Lo voy a volver a decir. Estar en modo fe es hacer realidad lo que no se ve. Ahora la pregunta es, escucha iglesia, ¿cuánto de lo que hoy no ves afecta a tu alma? ¿Cuánto de lo que hoy no ves como una realidad está afectando tus pensamientos? ¿Cuánto de lo que hoy no ves afecta a tu cuerpo? ¿Cuánto de lo que hoy no estás viendo como una realidad afecta a tu espíritu? Por eso es tan importante poner a Dios en primer lugar, buscar su reino. Por eso es tan importante alinear mi fe, alinear mis pensamientos, alinear mis emociones, alinear mi realidad a la fe que no veo. ¿Cuántos dicen amén?
Escuche, iglesia. Cuando alguien está en modo fe, es alguien que sus pensamientos emergen de la fe. Es alguien que sus emociones son equilibradas a través de la fe. Es alguien que sus pensamientos, sus emociones y su realidad emergen de la fe. Aunque no lo vea, yo voy a creer. Aunque yo no lo sienta, yo voy a creer. Aunque yo no lo vea hoy como una realidad, lo voy a creer, porque ese es el lenguaje de Dios. Y por último, para terminar, ponete de pie, iglesia, porque ha pasado el tiempo ya. Punto número 1 dijimos poner primero a Dios. Punto número 2 dijimos alinear mi fe. Punto número 3, obras de fe. Y quiero leerte algo de personas que hicieron obras de fe. Y como dijo la pastora Nancy, Hebreos 11 habla de los héroes de la fe. Hebreos 11 habla de personas débiles e imperfectas que hicieron obras de fe. ¿Por qué hicieron obras de fe? Porque pusieron a Dios en primer lugar a pesar de sus dificultades. Porque alinearon sus pensamientos, alinearon sus emociones, alinearon su fe al reino de Dios. Eran personas que estaban en modo fe. Y esas personas hicieron obras de fe. Y quiero leerte algunas de ellas, iglesia. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios. Personas débiles e imperfectas como vos y como yo. Y antes que fuese traspuesto, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, Noé era imperfecto, era débil, pero se puso en modo fe y tuvo obras de fe. ¿Y qué hizo Noé? Con temor preparó el arca para que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Escuche, y salió sin saber a dónde iba. No podía ver, pero creyó a Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien le había prometido. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogieron antes ser maltratados por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés estaba en modo fe. Por la fe dejó a Egipto y no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo. Escucha, iglesia, se sostuvo como viendo al invisible, como a alguien que no se ve. Porque la fe, estar en modo fe, es hacer realidad lo que no se ve. Y Moisés hizo obras de fe. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentaron los egipcios hacer lo mismo y fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó. Por la fe Rahab la ramera, escuche, la ramera, débil, imperfecta, con un montón de cosas, pero porque se alineó a Dios, puso a Dios en primer lugar, alineó su fe, tuvo obras de fe, y dice que recibió a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Dice el escritor de Hebreo, porque el tiempo me faltara contando a Gedeón, a Barak,
a Sansón, a Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, por estar en modo fe, conquistaron reinos, hicieron justicias, alcanzaron proezas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fugas a ejércitos extranjeros. Dale un aplauso al Señor. Ellos tuvieron obras de fe. La pregunta final, iglesia, escucha atentamente, abre tus ojos por un instante. Ellos tuvieron obras de fe. La acabo de leer, hay más. Yo resumí bastante. Ellos tuvieron obras de fe porque pusieron primero a Dios, porque alinearon su fe, alinearon sus pensamientos, alinearon sus emociones, se quitaron la duda, se quitaron el temor. Obvio que hay duda. Valentía no es ausencia de miedo. Valentía es enfrentar las cosas a pesar del miedo. Y ellos fueron valientes, esforzados y tuvieron obras de fe en su vida. Ahora la pregunta final de este mensaje es la siguiente. ¿Cuál va a ser tu obra de fe en la vida? Fuiste creado y diseñado por Dios para hacer obras de fe, para dar frutos, para hacer obras de fe, para que seas recordado como un hombre o como una mujer de fe. ¿Cuál va a ser tu obra de fe en la vida? Cierra tus ojos, iglesia. Vamos a adorar al Señor por un instante. Confiaré.